minutos, Johan. Ok, ya se está retransmitiendo, ¿verdad? Ya, Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches, tengan todos y todas. Reciban un saludo cordial desde la República Bolivariana de Venezuela, específicamente del estado de La Guaira, muy cerca de la cuna del Libertador Simón Bolívar. En la noche de hoy, dando continuidad a las conferencias de la tercera sesión del primer Congreso Internacional sobre la filosofía de la historia y la historia de las matemáticas, tengo el honor de presentar diría yo, el educador matemático, uno de los educadores matemáticos más ilustres de permíteme nuestro un país. momentito, permíteme un momentito. Creo que no se está ¿Ok? oyendo. Confírmame. ¿Habla ahorita? Ajá, ¿me escuchan? Sí, ya estamos. Ok, bueno, comienzo entonces nuevamente. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Reciban un saludo cordial desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su litoral central, muy cerca de la cuna del Libertador Simón Bolívar. En la noche de hoy damos continuidad a la tercera sesión del primer Congreso Internacional de Filosofía e Historia de las Matemáticas. En la noche de hoy, bueno, tengo el gran honor de presentarles a quien, a mi modo, a mi humilde parecer, es uno de los más grandes e ilustres educadores matemáticos venezolanos. El profesor Walter Beyer es licenciado en matemáticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en educación, mención en enseñanza de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente del Instituto Pedagógico de Caracas. Es doctor en educación de la Universidad Central de Venezuela y ha cursado estudios de posgrado en investigación de operaciones en la Universidad Central de Venezuela y en ciencias de la computación en la Universidad Simón Bolívar. Tiene diversas publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales, fundamentalmente en las áreas de educación matemática e historia de las matemáticas, así como publicación de textos de la matemática y libros y capítulos de libros en su área de formación. Ha sido conferencista, ponente y tallerista en eventos nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 15 trabajos de grado a nivel de pregrado y maestría. Es expresidente de la Asociación Venezolana de Educación Matemática. Actualmente, profesor ordinario jubilado con la categoría de asociado de la Universidad Nacional Abierta. Ha sido docente de pregrado en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y de su posgrado en las maestrías de enseñanza de las matemáticas del Instituto Pedagógico de Maracay y del Instituto Pedagógico de Caracas. En estos momentos es profesor contratado de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente su principal área de investigación es la historia de las matemáticas en Venezuela. Bienvenido, profesor Walter. A partir de ahora puede iniciar su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Joan, por esa presentación y creo que exageras mi importancia en la educación matemática. Buenas noches a todas las personas que están conectadas a mi exposición y al Congreso y mi agradecimiento pues por la invitación tan gentil que me han hecho a este primer Congreso Internacional. Para mí es un grato honor compartir con colegas a nivel internacional, específicamente o más particularmente los de nuestra región latinoamericana. Como ven en la primera lámina, que espero que se observe claramente, voy a tratar un tema de corte histórico y le he dado el título, perdón, de las matemáticas y la educación matemática en la Venezuela del siglo XIX. Filiación, obras y personajes. Esto es una historia bastante extensa
sobre la cual solamente voy a dar algunos tips, algunas ideas generales de los elementos más importantes referidos pues a obras y personajes. Y cuando me refiero a obras, son particularmente, más que todo, libros de texto y no investigaciones matemáticas, que en aquella época del siglo XIX no había ese desarrollo en el país como para hacer investigaciones estrictamente en el ámbito de la matemática como ciencia. Voy a tomar esta cita de un gran historiador, Marc Bloch. Él afirmó que la primera característica del conocimiento de los hechos humanos del pasado y de la mayor parte de los del presente consiste, en ser un conocimiento por huellas. Es una frase que a mí siempre me llamó la atención porque refleja de alguna manera la forma o la manera en que alguien que se dedique a la historia de una disciplina, en particular de las matemáticas, aborda esas investigaciones. Uno es como una especie de detective que va colectando determinados hechos, ciertos elementos que son exactamente como huellas que nos van conduciendo al conocimiento de hechos acontecidos en el pasado. En muchas oportunidades las huellas son escasas y entonces el historiador tiene a veces que tratar de ver cuál es la imagen o la fotografía completa de eso, amparándose muchas veces en otros elementos históricos, la situación económica, la situación social, la situación militar, por ejemplo, en el siglo XIX, que conllevó a la independencia de los países latinoamericanos, etcétera, porque la historia de la disciplina matemática y de su educación requiere de un conocimiento de los contextos políticos, sociales, económicos, etcétera, que circundaron a esos hechos. En particular, desde la óptica de la historia de la matemática y de la educación matemática propiamente dicha, Gerd Schubring, afamado investigador alemán de historia de la matemática, indica que los textos escolares, ese elemento en particular, nos proporcionan más información acerca de la práctica de la enseñanza que los propios decretos ministeriales o los programas. Entonces, para mí ha sido muy importante dedicarme a estudiar buena parte de la historia de la matemática en términos de las huellas que van dejando los textos escolares y, por supuesto, cuando hablamos de los textos, inmediatamente están involucrados los autores, los seres humanos que produjeron tales textos y los contextos dentro de los cuales llegaron a escribirse y llegaron a usarse, a emplearse en el aula estas obras didácticas escritas por diferentes personeros. Curiosamente, en el siglo XIX venezolano, como veremos en láminas más adelante, no todos los que escribieron, o incluso muchos de los que escribieron textos de matemáticas, no eran matemáticos. En principio, porque la carrera de matemáticas como tal tampoco existía a nivel universitario en aquella época. Lo que existían eran, en todo caso, ingenieros, pero muchos de esos autores ni siquiera eran ingenieros. Hubo abogados, médicos, etcétera, que produjeron libros de texto de matemáticas. Solamente hacia finales de la centuria vamos a ver que hay un ya aumento de ingenieros que se dedicaron a escribir textos para primaria, secundaria y muy eventualmente, casi escasamente, cuestiones de nivel universitario. Aunque nos vamos a centrar en el siglo XIX, no podemos hablar de nada histórico si no tenemos un poquito una visión, aunque sea somera, de los antecedentes. Por supuesto, en siglos precedentes y en los muy inicios de los siglos XIX, estos países eran colonias de España. Entonces nosotros estábamos atados a tener una influencia muy grande de la cultura, de la educación, de los conceptos filosóficos y de las tendencias culturales que habían en nuestro país
que nos tenía sojuzgados como colonia. Y ahí podemos ver que ya en el siglo XVII, siglo XVIII, hubo un conglomerado de individuos que empezaron a escribir obras matemáticas. Algunas de ellas están referidas ahí. Por ejemplo, están obras como la aritmética demostrada teórico-práctica para lo matemático y mercantil, por ejemplo. Y ahí es interesante ese elemento de mercantil. Vamos a ver que buena parte de las obras de matemática, las de aritmética básicamente, siempre tenían un componente mercantil. Eran obras escritas de una forma muy pragmática, muy práctica, con la intención de que la gente supiera sacar cuentas que eran aplicadas esencialmente al comercio. Entonces aquí tenemos cuatro de esas carátulas, dos de los retratos de autores, Juan Bautista Corachán y Juan Caramuel y Lobkowitz, que eran dos de los personajes que estaban allí. Aquí tenemos otras carátulas de algunos elementos. El del lado izquierdo, que se llamaba Teatro de los Instrumentos, era más que todo especificar instrumentos que utilizaban los ingenieros de aquella época, y entonces ahí hay una descripción y del uso de esos instrumentos que utilizaban. El de la derecha se llama Aritmética Especulativa y Práctica y Arte de Álgebra. Ahí vamos a comentar que la palabra especulativa suena hoy un poco extraña, pero eso se refería a que era aritmética teórica. La palabra especulativa hacía referencia a que era una obra en la cual se trataba tanto la parte teórica y por otro lado la parte práctica. Y además tenía ciertos elementos de álgebra. Aquí en esta tabla, de manera resumida, se presentan algunas de las obras que circularon en esa época colonial en Venezuela. Circularon los elementos de Euclides, por supuesto, autor griego, el único autor griego, y luego un conjunto de obras, muchas de ellas de aritmética, y algunas eran aplicadas justamente a las cuestiones que tenían que ver con el comercio. Por ejemplo, vemos en la cuarta fila una obra que se llama Guía de Contadores e Invención Nueva de Cuentas, puntos suspensivos, porque el nombre es muy grande. Solamente puse la primera parte. Como vemos, es algo que tiene que ver esencialmente con el comercio. Y vemos además que la mayoría de los autores que están listados ahí son de nacionalidad española, salvo un checo que hay, pero su obra fue escrita en castellano y son una adaptación de los elementos de Euclides al castellano y una simplificación de eso. Y solamente tenemos allí un libro de un francés, ¿verdad? Que es el que aparece ahí, el de los teatros de instrumentos, pero en edición castellana, porque fue el que mostré, está en castellano. Una obra de gran importancia dentro de esa lista de obras es La aritmética de Juan Pérez de Moya. Eso es un libro que fue muy importante en España. Tuvo una primera edición bastante temprana en el siglo XVI, pero durante varias centurias fue utilizado y ese libro, incluso en el siglo XIX, todavía circulaba por los vendedores de libros que se encontraban en Venezuela. Es un libro bien interesante, bastante amplio. Pérez de Moya además escribió tratados de filosofía, es decir, no solamente se dedicó a escribir sobre matemáticas, y son libros donde aparece en un lenguaje bastante, vamos a decir, para el que lea actualmente matemáticas, un poquito extraña la forma en que aparece la matemática allí. Esa obra tiene una curiosidad que en una de sus partes es un libro, antes de hablar de esa parte, fíjense que dice razón de lo que contienen los 9 libros de esta obra.
¿Por qué? Porque hay libros que están escritos en formato de libros, como la Biblia, ¿verdad? O los elementos de Euclides, donde tenemos libro primero, libro tal. Y entonces, en uno de los libros allí, es una de las primeras obras donde hay matemática recreativa. Hay un diálogo ficticio entre unos personajes y los personajes empiezan a hablar sobre cuestiones de matemática. Es decir, que además del valor intrínsecamente matemático, también tiene un valor en el sentido de que es un libro novedoso porque trae una parte no usual en los textos comunes. Aquí hay una lista más o menos amplia de fuentes a través de las cuales se logró seguir la existencia y la circulación de esa obra en Venezuela en diferentes momentos. Entonces, como los historiadores, en este caso esto está tomado de un historiador, no de un historiador matemático, y ese historiador eh, expresa en su obra, en su investigación, que una de las maneras de conocer la circulación de libros en el país fueron los testamentos, porque los libros, como se sabe, para esa época estaban en manos de una clase, de una élite política e intelectual. Además de que en aquella época tenemos que la gente que supiese leer y escribir era solamente muy reducido el grupo de personas y los libros eran costosos, venían de España y solamente gente que tuviese cierta capacidad de dinero podía acceder a ese tipo de productos. Entonces esas personas dejaban sus testamentos y cuando se hacía un remate de las pertenencias que tenían, generalmente se remataban las bibliotecas de esas personas y se hacía un inventario de dichas bibliotecas. Y vemos allí en la lámina de diferentes personajes que tenían, eran poseedores de eso. Entonces vemos qué tipo de personajes eran. En el primero que tenemos ahí un capitán, es decir, un militar. El segundo era un proveedor, es decir, un comerciante. En el tercero, un hacendado. Después tenemos un mercader. Después tenemos un religioso, un canónigo. Más abajo tenemos otra vez clérigo, hacendado, comerciante. Justamente porque son libros que permitían dar una formación primigenia en el área de aritmética, en este caso, y tenían esa parte comercial que significaba que esas personas podían manejarse con los cálculos de intereses, de descuentos y de todas esas cosas que se requieren para el comercio. Entonces, en ese sentido, esta obra fue bastante importante. Ya dentro del país, y seguimos en la época de la colonia, uno de los españoles que se radicó durante un tiempo, que estuvo comisionado en el país, en la colonia que éramos en esa época, fue Nicolás de Castro. Y este personaje era un ingeniero militar español. Los ingenieros militares españoles fueron muy importantes para el desarrollo de la matemática en América Latina y en particular en Venezuela. Este señor, Nicolás de Castro, creó en el siglo XVIII una academia de fortificación y geometría. Esa academia no se sabe exactamente hasta cuándo duró, pero posiblemente funcionó hasta más allá de 1768 porque él se fue incluso de Venezuela, lo comisionaron luego a Panamá. Y algo curioso de este personaje es que él escribió unos textos, esos textos estaban manuscritos, en esa época todavía la imprenta no había llegado a tierras venezolanas y él utilizó esos textos para la enseñanza. De esos textos hay uno que fue después en el siglo XX publicado por el gobierno de turno en el año 1952. Ya en la Venezuela republicana, ya
separados de la, del país que nos tenía como colonia de España, hay un lustro importantísimo, a mi juicio, que básicamente va de 1826 a 1831. Ese lustro da como un despegue de lo que se podía ir haciendo dentro de las tierras venezolanas ya convertidas en república. Entonces, en esa época todavía no éramos República de Venezuela, sino en ese momento éramos otra entidad. Éramos lo que la gente históricamente conoce como la Gran Colombia, aunque su nombre oficial era República de Colombia, según la constitución de aquella época, la cual se disolvió en 1830. En ese momento, por eso está allí la bandera donde dice leyes, la bandera gran colombiana, que era la bandera que se tenía en ese momento. Acordémonos que eso reunía lo que hoy en día es Ecuador, Colombia y la actual Venezuela. Se hicieron unas leyes y se hizo una ley de educación o de instrucción pública, como se llamaba en aquella época, de enseñanza elementales, y en esas leyes y en sus reglamentos se empezó a normar la educación y se hablaba del tipo de enseñanza que se quería hacer. Se estimulaba que la enseñanza fuese uniforme en toda la República, cosa que a fin de cuentas en realidad no ocurrió. Y dentro de ese panorama se estableció como método de enseñanza la enseñanza mutua, que era el sistema que aplicaba Lancaster, aunque Lancaster en realidad tampoco fue realmente el creador de ese sistema lo creó otro personaje inglés, Bell, que lo empleó en la India y Lancaster lo que hizo fue, digamos, dinamizar y perfeccionar dicho sistema. En esa época también se da la primera obra de matemática editada, impresa en el país. Esa obra, después vamos a detallarla un poco, era una obra de origen español. Aquí lo que se hizo fue realmente reimprimir ese libro y ese libro llegó a ser oficializado como un texto en las escuelas primarias venezolanas. En esa época hubo una influencia muy grande también en política y en todos los aspectos sociales del movimiento ilustrado europeo. Y entre ese movimiento ilustrado destaca pues el Emilio de Rousseau, que fue una obra que prácticamente toda la intelectualidad de aquella época lo tenía de libro de cabecera en lo que a educación se refería. En 1826 ocurre un acontecimiento muy importante. Simón Bolívar hace su última venida a Venezuela por esa época, en 1827, está dentro de ese lustro, y se crea la Cátedra de Matemáticas en la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Es la primera cátedra universitaria de matemáticas creada en el país. Y años posteriores, 1830 1831, fue la génesis de la Academia de Matemáticas de Caracas, quien, una institución que estuvo a cargo inicialmente de uno de los primeros matemáticos como tales, aunque ingeniero según su currículum, pero que ejercía como matemático, Juan Manuel Cajigal, quien aparece en la portada del libro que allí se muestra. Ese libro es una historia justamente de esa academia escrita por Sawisha, que era un profesor de la Universidad Central y era arquitecto. Ya en ese periodo empieza a gestarse, como decimos, las bases de una bibliografía nacional. Revisando la historia de nuestra bibliografía nacional, no solo de matemática, en general, de libros de cualquier tipo,
entre 1808 y 1821. Ese es un periodo que los historiadores aquí consideran los incunables referidos a Venezuela y arranca de 1808 porque ese es el año de la introducción de la imprenta en el país. Si vamos a las fuentes que yo he podido consultar, en el periodo de 1808 hasta 1821 no hay ninguna obra didáctica de matemática, ninguna obra de matemática en general y de didáctica menos, lo cual es explicable porque se estaba todavía, en 1808 éramos colonia, 1810 en adelante viene el periodo de la independencia, viene la cruenta guerra de la independencia y no creo que haya sido mucho de interés de la gente de estar haciendo textos de matemáticas. Los impresos de esa época, más que todo, eran de índole político. Pero ya en el siguiente periodo, de 1822-1870, conseguimos 35 obras referidas a matemáticas. Y en ese periodo se genera justamente esa obra de 1826, que es el primer libro de texto impreso en el país. Después de allí, ya hacia la última parte del siglo XIX, empieza a crecer el número de publicaciones, llegando a poder catalogarse, por lo menos en lo que yo he investigado, 77 obras producidas en Venezuela. Y fíjense que ahí yo digo obras venezolanas y venezolanizadas. ¿Qué significa una obra venezolanizada? Por ejemplo, la obra de 1826, que si bien el autor no era venezolano y no la escribió en Venezuela, la obra fue impresa en Venezuela, es decir, que tenía un componente venezolano. En esa misma índole estarían obras extranjeras, francesas, por ejemplo, traducidas al castellano acá en Venezuela. Las obras que podemos concebir entonces en esa primera etapa, esa que ya mencionamos de 1826, que se llamaba Lecciones de Aritmética puesta en forma de diálogo para instrucción de la juventud, del español Lucas María Romero y Serrano. Aquí interesante destacar eso de puestas en forma de diálogo. Muchas de las obras de esa época estaban escritas en forma de un diálogo y se llamaban catecismos, porque eran tal cual como los catecismos religiosos, preguntas y respuestas. ¿Qué es la aritmética? Respondía, la aritmética es la ciencia que estudia la cantidad. ¿Qué es la cantidad? Y así iba. Eso estaba hecho esencialmente para una enseñanza de corte memorístico e iba en cierta sintonía con el método de Lancaster. En esa época, en 1828, Ramón Aguilar, un venezolano, escribe una aritmética teórico-práctica y luego en 1831, Domingo Navas Spínola, unas lecciones de aritmética. Esas serían las primeras obras realmente escritas por venezolanos. Pero ¿qué acontece? Esas obras están referidas en muchos documentos y no he logrado conseguir ninguna. En la Biblioteca Nacional de Venezuela no hay rastros de ellas, ni en otras bibliotecas, y aparentemente están extraviadas. Sería de interés histórico lograr recuperar ese patrimonio. También hay una tabla de cuentas que es un anexo que escribió Ramón Aguilar a su aritmética, y hay una tabla de cuentas que aparece mucho en el siglo XIX de autor anónimo, aparentemente no era realizada en el país, y aquí lo que hacía era reproducirse. Y fue muy empleada como un medio auxiliar para la enseñanza en la escuela primaria. Yendo ahora a la primera obra impresa en el país de Lucas María Romero y Serrano, he conseguido varias reimpresiones de esa obra aquí en la biblioteca venezolana, la biblioteca central aquí en Caracas. Hay el ejemplar de 1826 y hay otro ejemplar de 1842. En la Biblioteca Nacional de Colombia he logrado dar también una edición y ese libro fue escrito en
1797. Curiosamente, el mismo año en que otro autor que va a ser importante para nosotros, Lacroix, un francés, escribió una aritmética que fue un bestseller en muchas partes y en particular en Venezuela. En la tabla se muestran las diferentes ediciones, desde la edición española de 1797, la de Caracas en 1826, luego el mismo editor caraqueño Tomás Antero la reedita nuevamente en 1836, luego otro editor la edita posteriormente y vemos entonces que hay ediciones repetidas allí. Esa obra fue considerada, como dije antes, se implementó como un texto para la escuela y estaba en formato de catecismo. Posteriormente, empiezan a surgir autores nacionales que se deciden a escribir sus propias aritméticas. Las obras se publicaron, la mayoría en Caracas, pero también hubo publicaciones en otras ciudades importantes, como Valencia, en la zona central de Venezuela, Cumaná en el oriente, San Cristóbal en la zona andina, Barquisimeto en la parte occidental de Venezuela y otra vez en Valencia. La mayoría de esas obras, las que escogí en esta tabla, son de aritmética. También en esa época se fueron publicando libros de otras áreas, como en particular de aritmética comercial, y también se publicaron obras de geometría. Una cosa interesante en esas obras es que en los títulos o en sus prólogos se acredita que dichas obras le deben intelectualmente a otros autores. Vemos en la segunda línea de la tabla la obra de Martín Chiquito, se llama Compendio Aritmética Razonada según Lacroix. Es decir, que esos autores tomaban como punto de referencia algún texto ya generalmente extranjero y sobre la base de eso hacían extractos y adaptaciones. Nosotros ahí tenemos diferentes autores que hacen una lista, a veces hasta de 3, 4 autores que ellos lograron compendiar y resumir de alguna manera y simplificar. Es decir, que estas obras no tenían prácticamente ningún componente o escasamente un componente de originalidad por parte de sus autores. Aquí vemos algunas de esas obras. Esta es una de esas obras. Esta es de Manuel María Echeandía, que curiosamente era abogado y político. No era ingeniero, no venía del área de la ciencia, ni siquiera era médico, ni nada similar. Y es un libro que curiosamente tuvo una existencia muy prolongada. La carátula que está en el lado derecho allí es una edición ya del siglo XX. Vemos que ese texto, a pesar de ser escrito en el siglo XIX, como se mostró en la tabla anterior, perduró hasta el siglo XX. Es decir, que se hicieron múltiples ediciones y tuvo una demanda grande y fue empleado en la escuela venezolana. Además de esos textos, también fueron traídos al país algunos otros textos de otras procedencias. En este caso, por ejemplo, esta aritmética comercial de un autor que se llama Urcullo. Ese autor era un español, pero radicado en Londres. Y ese autor, junto con otros más, hicieron unos catecismos que eran unas adaptaciones de unos libros ya preexistentes, y esos libros tenían la idea de que sirviesen en América Latina como un apoyo para el método lancasteriano de enseñanza mutua del cual hicimos comentario anteriormente. A eso se dedicó el señor Ackermann, que era un alemán que estaba en Inglaterra y decidió montar un comercio para exportar este tipo de obras. Contrató a españoles, ¿verdad?, que supieran el inglés para traducir y adaptar obras de origen inglés y hacer un comercio
vendiéndolas a los países de América Latina. Ese libro de aritmética comercial aparece ampliamente en diferentes países de América Latina. Hay unos trabajos bien interesantes hechos en México, ahí circuló y fue incluso adaptado allá y hubo muchas ediciones dentro de México de esta obra. Como ven, esas son obras que se escriben en forma de diálogo. La que tenemos allí al lado izquierdo sigue siendo la de Romero y Serrano. Fíjense la estructura de preguntas y respuestas. Y esa misma estructura seguían estos catecismos de aritmética comercial o este de Núñez de Arena, que era uno de álgebra que también tuvo mucha importancia en América Latina. Como hemos mencionado varias veces, ese método de enseñanza mutua, ese es un método que fue eh, radicado en Venezuela desde el punto de vista legal en las leyes gran colombianas, como ya hice mención anteriormente, en particular en la primera ley, que aunque era muy escueta, hablaba de ese método de enseñanza, la ley del 2 de agosto de 1821 y un decreto del 26 de enero del 1822. Y luego en la ley ya más amplia, una ley de instrucción del 18 de marzo, perdón, de 1826. Esa ley se llamaba Ley del 18 de marzo de 1826 sobre organización y arreglo de la instrucción pública. Y ahí se establecía que ese fuese el método de enseñanza. Ese método, o para la implementación de ese método, se hizo un manual, que es lo que está mostrada la carátula en el lado derecho acá. Es un manual que circuló por la Gran Colombia para que los docentes, los maestros de aquella época pudiesen implementar ese método. Sin embargo, en Venezuela, a pesar de que Lancaster estuvo en persona en Venezuela en el año 1824, dado que él no hablaba español y dado que él no era católico, él tuvo muchos roces aquí y se fue y su trabajo prácticamente no dejó semilla acá. La enseñanza mutua se aplicó más en lo que hoy en día es Colombia, que era en aquella época la Nueva Granada. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre eran defensores bastante fuertes de ese método. Sin embargo, Andrés Bello lo miraba con cierta reserva, pero Simón Rodríguez fue un acervo crítico de eso. Él decía, y tenemos una frase sintetizada, enseñanza mutua es un disparate, textualmente. Luego él decía otras cosas, pero luego él agregaba, mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos para que por la vida sean charlatanes. Es decir, él se oponía totalmente porque recordemos que Simón Rodríguez, él generó un método novedoso de enseñanza y lo aplicó en Venezuela mientras estuvo aquí y en otros países cuando él volvió de Europa. Él incluso, según yo he leído, tuvo fuertes disputas con Antonio José de Sucre cuando Sucre era presidente de Bolivia, porque Sucre preponderaba el método de Lancaster y con esta visión, por supuesto, la visión de nuestro amigo Simón Rodríguez tenía una visión diametralmente opuesta a ese método. Esa mencionada aritmética de Urcullo fue el modelo que siguieron los escritores venezolanos para hacer sus aritméticas. Como antes dije, fue un libro que circuló muchísimo eh, en diferentes países y aquí mismo dentro del comercio librero, ya lo vamos a ver, esto fue muy, muy vendido. Sin embargo, nunca fue impreso en Venezuela. Era traído, hasta lo que tengo conocido, traído, importado de afuera y solo comercializado. Aquí vemos en esta tabla que esa aritmética comercial, fíjense, se vendía en 1850. Esta es una muestra de catálogos de libreros en 1855, en 1880, 1884.
Es decir, que por lo menos a partir de la mitad del siglo XIX en adelante, fue un libro de amplia circulación en Venezuela. Y en 1884, ahí aparece justamente, fue vendido por Rojas Hermanos, de quien está una imagen abajo. Eso fue una empresa editorial que venía de 1838 y fue una de las empresas editoriales más grandes de Venezuela. Su sede estaba aquí en Caracas, pero ellos tenían sucursales en las grandes ciudades del país y distribuían obras en todo el territorio nacional, a pesar de que el transporte, la comunicación entre ciudades era algo bastante difícil en aquella época. Posteriormente, ya en la época siguiente, los autores venezolanos empezaron a hacer sus propias obras. Y son importantes estas tres en particular, porque están dedicadas exclusivamente a la aritmética comercial o mercantil. Ya antes, en las primeras aritméticas, como creo haber dicho con anterioridad, siempre tenían una parte de aplicación al cálculo de intereses, al cálculo de descuento, al cálculo de porcentaje, lo que llamaban regla de compañía, regla de aligación y mezclas, toda una cantidad de aplicaciones de la aritmética a aspectos de orden comercial. Pero las que estaban dedicadas única y exclusivamente a la aritmética comercial o mercantil son algunas como esta. La primera fue esa de 1847, la de Rafael Malo. Es aparentemente, según lo que se ha podido detectar, la primera obra de ese tipo hecha en Venezuela. Aquí tenemos una parte de la forma en que se enseñaba. Era una obra muy práctica, basada en reglas, en casos. Ahí no había absolutamente nada de teoría matemática. Era solamente cálculos, cálculos, cálculos y más cálculos separados por casos, ejemplos y sin ninguna teoría. Este autor, Ramón Iradi, fue un tipo que hizo una labor muy importante porque además de escribir de aritmética comercial, escribió obras de teneduría de libros. Eso hoy en día es lo que llamamos contabilidad. E incluso creó una escuela donde él enseñaba aritmética comercial y teneduría de libros. Y por supuesto, me imagino que sus alumnos esencialmente serían comerciantes o personas que luego buscaran trabajo como contables en los negocios, los comercios que existían y en las empresas que existían en la Venezuela de esa época. Ahora pasamos a otro autor, José Mariano Vallejo y Ortega. Ese fue un matemático español muy importante. He visto muchísimos artículos escritos por historiadores de la matemática españoles analizando su importancia y sus diferentes trabajos. Publicó muchas obras y sus obras llegaron a Venezuela y tuvieron una amplia difusión. Esas obras son incluso obras que van desde la matemática elemental. Él escribió una aritmética para niños, que fue también un texto muy empleado en Venezuela, y escribió matemáticas, obras de matemáticas de nivel superior, nivel universitario. Él estuvo en París exiliado y él allí se consiguió pues con toda esa matemática francesa, la matemática de Lacroix, de Cauchy y otros matemáticos importantes de aquella época. Juan Manuel Cajigal, nuestro matemático insigne de esa época, también se exilió por razones políticas, igualmente que Vallejo en Francia, en París, y allí ambos se conocieron. Incluso Vallejo, viendo la calidad matemática de Cajigal, le ofreció un cargo en España, pero Cajigal prefirió venirse a su patria y ofrecer su servicio acá al país. Una de sus obras importantes, la que aparece allí, que es el Compendio Matemático, que en realidad es un resumen de
una obra más amplia que es el Tratado Elemental de Matemáticas. El libro se llamaba Compendio de Matemáticas Puras y Mixtas. Algunos se preguntarán qué cosa es eso de matemáticas mixtas. Pues esa es la terminología que se usaba en aquel tiempo para las matemáticas aplicadas. Cuando se habla ahí, eso significa compendio de matemáticas puras y aplicadas. La primera edición de esa obra es de 1819 y después se hicieron muchas otras ediciones. Y la aritmética para niños, la primera edición que hubo en España en 1804. Aquí tenemos un poco de cómo esa obra fue circulando en Venezuela. Hay sitios donde no está indicada la edición de la obra que circuló en Venezuela y en el lado derecho vemos la fuente tomada, son catálogos de las empresas libreras y editoriales que existían en Venezuela. Y solamente tomé estas dos obras porque hubo otras obras de él que circularon en Venezuela. Entonces vemos que por lo menos a partir de 1841 se conoce que esas obras circularon prácticamente más de medio siglo, estuvieron influyendo en los matemáticos venezolanos. Otro matemático extranjero que influyó notablemente en el país fue Lacroix. Él escribió una cantidad inmensa de textos. Fue un matemático que no se le conoce por su obra matemática propiamente dicha, sino por su elaboración de textos. Y sus obras fueron de gran éxito. La que menos éxito tuvo en Venezuela fue su geometría. ¿Por qué? Porque tuvo la competencia de otro insigne autor que fue Legendre. La geometría de Legendre fue la que entonces le hizo la competencia a la de Lacroix y terminó imponiéndose la de Lacroix, perdón, la de Legendre. Entonces vemos ya en autores venezolanos, ya había hablado antes de Martín Chiquito, vemos aritmética razonada según Lacroix y otros autores. Vemos la de Chandía, se llamaba Compendio de Aritmética Razonada, estrenado de los mejores autores, y él pone una lista ahí como de 5, entre los cuales está Lacroix. La de Carrera, según Lacroix y otros autores. Y así muchos, en muchos textos de esa época, se le da el crédito de donde ellos tomaron sus ideas. Curiosamente, una obra que se conoce menos de Lacroix es una obra que él escribió de orden pedagógico. Son unos ensayos sobre la enseñanza en general y en particular sobre las matemáticas. Es una obra que yo la busqué por internet y solo la conseguí en francés y después yo conseguí en Brasil que la habían traducido al portugués. Vamos a hablar un poco sobre esa obra. Esa obra apareció en un catálogo hecho en 1875 de los libros que había en la Universidad Central, que los heredó de la Academia de Matemáticas de Caracas. Es decir, que ese libro llegó a la Academia Matemática de Caracas, pero esa academia formaba ingenieros. Lo curioso es que hacía ese libro allí. No tengo referencia de cuál fue la influencia de este libro. Eso es un tema para investigar. ¿Qué influencia, quiénes utilizaron ese libro y cómo fue el comercio de ese libro? Porque en los catálogos no he conseguido hasta ahora mucho sobre eso. Esta es la carátula de la edición brasileña, porque allá han estudiado la influencia de esta obra en Brasil. En Venezuela está por verse cuál fue esa influencia. Otro autor importante, también francés, André-Marie Legendre. Sus obras circularon aquí, diferentes obras, algunas de corte estrictamente de investigación matemática, y su geometría fue una de las obras estrellas que se utilizaron aquí. Y todavía entrado el siglo XX, en la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Central de Venezuela, la obra de Lacroix y la obra de Legendre se seguían, la aritmética de Lacroix, la geometría de Legendre
seguían siendo libros texto. Aquí vemos un poco el comercio de ese libro. Vemos aquí dos establecimientos, el nombrado antes de Rojas Hermanos, ya en el año 65 en el catálogo aparecen obras de este amigo. Y en el catálogo del 41 de Damirón y Dupuy también aparece, aunque sin indicación de cuál de las ediciones aparecen de esas obras. Aquí creo que hubo un problema con la lámina. Esta lámina no es de Leland, aquí me disculpan. Este es las obras de Lacroix. Por eso aparece la aritmética y el libro de agrimensura. Debería haber ido antes esta lámina. Y esta es en los catálogos la obra de Leland, que desde 1841 en adelante circuló en Venezuela y todavía en 1905, como vemos acá, y justamente porque seguía haciendo texto en la Universidad Central de Venezuela, seguía vendiéndose en el país. Dentro de todos estos personajes, hemos hablado poco, hemos mencionado a Rojas Hermanos, pero hubo muchos individuos que tenían librerías y cuya labor fue muy importante, porque muchos de estos individuos no solamente eran libreros que revendían libros, sino que eran impresores también, y también estimularon la traducción de obras, es decir, que no se remitieron simplemente a importar libros del extranjero y ofrecerlos al comercio en Venezuela, sino que hicieron una labor pionera. Rojas Hermanos fue muy, muy importante. Incluso Aristides Rojas, uno de esos hermanos, era médico, era un intelectual que escribía y tenía una importancia muy grande en la cultura venezolana. Esta otra foto que está debajo, no se ve muy claramente, fue una librería de un español que se llamaba justamente la librería española de Puig Ross, y él tenía esa librería, duró hasta bastante entrado el siglo XX, y fue una editorial también imprimiendo libros y distribuyendo obras de toda índole. Nuestro matemático estrella, Juan Manuel Cajigal. Este es un individuo que tuvo una importancia capital para la matemática de Venezuela, contribuyó a la fundación de la Academia de Matemáticas de Caracas y fue su director durante 10 años y dejó una huella profunda para la matemática venezolana. Si bien es cierto, no dejó producción matemática como tal, escribió una obra que se llama Memoria sobre las integrales limitadas, que se puede considerar como el primer texto de matemáticas superiores escrito e impreso en Venezuela. Inicialmente, en su época, ese libro circuló de forma manuscrita y fue impreso realmente a comienzos del siglo XX, ya habiendo fallecido Cajigala en 1856. Como antes dijimos, él se exilió en Francia y tuvo contacto con los matemáticos franceses, y hay mucho escrito sobre él, muchas biografías, pero muchas biografías tienen puntos flojos porque hay datos muy contradictorios, incluso sobre su árbol genealógico, porque en su familia habían varias personas con el mismo nombre y varios familiares de él tuvieron en la época colonial importantes cargos, incluso un capitán general que era familia de Cajigal, fue tío de Cajigal, y hay mucho enredo con ese árbol genealógico, pero también hay mucho enredo con la época en que él se fue de España. Supuestamente él se graduó en España de ingeniero y se fue luego huyendo por razones políticas y se fue a Francia y supuestamente allí se puso a estudiar matemáticas. Pero un investigador y matemático venezolano que siguió muy de cerca, estudió muy de cerca la vida de Cajigal, este personaje
fue a Francia varias veces, revisó los archivos y no consiguió a Cajigal inscrito formalmente como estudiante. Incluso en la primera biografía, que a pesar de haber sido escrita por un discípulo de Cajigal, ahí dice que él fue discípulo, que Cajigal fue discípulo de Cochí, pero en ningún lado queda referido eso. Lo que dice el estudioso más serio de esto es que posiblemente él asistió de oyente a las clases de Cochí. Y ya vamos a ver un poco más sobre eso. Por supuesto que él conocía la obra de Lacroix, la obra de Legendre y todas estas obras, y esa era la matemática que él enseñaba, él y otros personajes, en la Academia Matemática de Caracas. Incluso él en una oportunidad que viajó, estuvo en Estados Unidos y estuvo en West Point y decía que allá tenían mucho más recursos que aquí, pero que nuestra matemática en la enseñanza en esa academia tenía un nivel superior a la que se enseñaba en West Point. Entonces, como antes decía, esta obra circuló en forma de manuscrito en la época de Cajigal y luego fue impresa apenas en el siglo XX. Yo hice un análisis de esa obra, eso salió publicado en esta revista venezolana Paradigma, es un artículo que se llama Juan Manuel Cajigal y su memoria sobre las integrales limitadas. En esa obra yo comparo esto con el libro de análisis de Cochí y vemos que él le debe mucho, mucho a Cochí en los escritos que él tiene ahí. Acá tenemos el primer fruto grande de esa academia de matemáticas, los primeros cuatro egresados, los primeros cuatro ingenieros formalmente egresados de una academia de ingeniería en el país. Estos señores egresaron con el título de ingenieros militares. De Egidio Troconi, lamentablemente, nunca he conseguido un retrato en las fuentes consultadas. Estos cuatro personajes no solamente fueron los primeros ingenieros, sino que ellos fueron profesores de la academia y en diferentes épocas fueron directores de la misma. Olegario Meneses fue director una vez que Cajigal, 10 años después de la fundación de la academia, renunció a su cargo y entonces Olegario Meneses asume esa responsabilidad. Manuel María Urbaneja, ese discípulo de Cajigal, fue profesor durante mucho tiempo en la academia. Y entre los libros que se utilizaban en la academia estaba este de este español, Mariano de Sorraquín. Y si bien es cierto que Urbaneja no dejó un libro escrito, él publicó manuscritas anotaciones acerca de esta obra de Sorraquín. Es decir, que él enseñaba no textualmente el libro de Sorraquín, sino que él hizo adaptaciones y notas, pero eso no ha sido editado como libro. Un punto importante dentro de la historia y de la enseñanza de la matemática de Venezuela, y más allá de la enseñanza y de la matemática como tal, eso tuvo repercusiones en el comercio, fue la adopción del sistema métrico decimal en 1857. A ese trabajo contribuyó mucho Cajigal, porque Cajigal no solo fue ingeniero, él fue político, periodista, hacía de todo un poco, realmente lo que uno hoy definiría como un polímata. Ese intento de introducir el sistema metro decimal en el 57 se trató de apoyarlo algunos autores venezolanos escribiendo obras sobre el sistema métrico decimal. Y a eso contribuyó Domingo Faustino Sarmiento, porque Sarmiento aparece involucrado en un libro de sistema métrico que se publicó en Argentina. Y en Venezuela, Walterio Chitti publica un libro sobre el sistema métrico y él dice que básicamente adoptó la parte del libro de sistema métrico publicado en Argentina en términos de la parte teórica de la explicación del sistema. Y él lo que hizo fue adaptar las tablas de las medidas que se usaban en Venezuela, las medidas de origen español y de otro tipo,
al sistema métrico. Recuerden que en esa época las medidas españolas, por ejemplo, la vara no era igual en una parte del país de otro, porque un lado era la vara catalana, en otro lado era la vara aragonesa y así sucesivamente. Además, Sarmiento fue importante para la introducción de la enseñanza obligatoria en Venezuela y influyó como buen positivista que era en la introducción del positivismo en Venezuela. Los libros de aritmética que existían a veces traían una parte de medida. Los primeros libros, por supuesto, traían el sistema de medida tradicional español. Luego había libros que traían el español y algunas cosas del sistema métrico. Eso antes de que estos autores hubiesen escrito sus libros del sistema métrico. Y luego se acostumbró que en los libros de aritmética siempre estuviera solo el sistema métrico, casi siempre también. Vemos que en el año 62 está como el primer libro sobre eso. Estos dos señores también fueron producto de la Academia de Matemáticas. Y el siguiente autor, Walterio Chitti, que también escribió libros de aritmética, en el año 68 escribió un libro sobre el sistema métrico decimal. También fue egresado como ingeniero allí. Muñoz Tebar fue otro ingeniero graduado de la Academia de Matemáticas y Marcos Landae también otro ingeniero. Es decir, que la creación de la academia dejó un saldo bastante positivo, no solo en la graduación de ingenieros, sino en términos de la producción de una bibliografía nacional de obras referidas a la matemática. Muñoz Tebas fue un individuo muy importante como ingeniero y su sistema métrico, tiempo después, también porque él estaba muy ligado a la política, a lo mejor eso influyó, fue adoptado como texto nacional. Incluso hubo ediciones promovidas por el gobierno de aquella época. Él fue un personaje muy importante, llegó a ser presidente, a ser vicepresidente y en ausencia del presidente llegó a ser presidente encargado y una vez fue candidato a la presidencia y fue el primer ministro de Obras Públicas en Venezuela. En lo que cabe a las corrientes de pensamiento, antes ya habíamos mencionado que el pensamiento ilustrado influyó mucho en la realidad venezolana en la primera mitad del siglo XIX. Pero ya hacia el último cuarto de siglo, las últimas 3 décadas, el positivismo entra fuertemente a la realidad venezolana, influido en gran medida por Adolfo Hertz, que fue un alemán, un individuo científico, él era naturalista, no era matemático, hoy diríamos alemán, en realidad era prusiano, en aquella época Alemania todavía no era un país como lo conocemos hoy en día, y él creó una cátedra de historia natural en la Universidad Central en el año 1874. En Venezuela circuló mucho de Herbert Spencer, él fue, digamos, el teórico más que Comte, que más influyó en los positivistas venezolanos, y él, su obra Educación Intelectual, Moral y Física, influyó mucho, circuló en Venezuela. Tal es así que en el Código de Instrucción Pública de 1897, el artículo 5 decía textualmente, la educación será física, intelectual y moral, tal cual como dice el título del libro. Es decir, que se ve la esencia de la influencia de Herbert Spencer en el ámbito educativo. Entonces ya llegando un poco para resumir, porque no podemos en una charla sin explicar tantos detalles de una historia con tantos recovecos como uno diría, hemos de decir que una circulación grande de obras de los polos emisores, que fundamentalmente nuestro polo emisor básico fue España, por ser la metrópoli que controlaba a esta región que hoy en día es república, que era en aquel momento una colonia de España.
También eventualmente llegaron obras, pero en menor cuantía, de Francia. Y a veces obras francesas llegaban por la vía de España, es decir, obras francesas llegaban a España, eran traducidas al castellano en España y luego de España nos llegaban a nosotros. La circulación de las ideas, lamentablemente, casi siempre fue de allá para acá, del norte para el sur. De allá nos llegó el positivismo, de allá nos llegó la ilustración, de allá nos llegó el método de Lancaster y tantas otras ideas. Sin embargo, aquí hubo ideas propias, pero aquí la mayormente los políticos, la clase, la élite intelectual, tenía la mirada demasiado sesgada hacia el norte. Y uno ve muchos escritos donde ensalzaban la educación de Prusia, la de Francia, ese era el ejemplo a seguir. Y muy poco se miraba a personajes como Simón Rodríguez, que tenía ideas totalmente originales e ideas pensadas desde las coordenadas geográficas que nos ubican a nosotros, no pensadas desde Europa. Entonces, lamentablemente, aquí no hubo mucha originalidad. Y como dije ya antes, la mayor parte de los textos eran adaptaciones o extractos de obras extranjeras. Hubo que esperar mucho tiempo después para que empezáramos a ver originalidad en la producción de acá. Aquí una síntesis pues, de obras notables, muchas de las cuales yo mencioné. Entonces, muchas de estas son la mayoría francesas, españolas, la, en su mayor parte españolas, y algunas francesas que vinieron traducidas, aunque como yo mostré en las láminas anteriores, las obras de Lacroix o de Legendre también circularon en Venezuela en su original en francés, porque parte de la élite intelectual hablaba francés. En aquella época el inglés no estaba de moda como hoy en día, sino un lenguaje de moda era el francés. Y muchos de los grandes intelectuales venezolanos se iban a estudiar a Francia. Ahí tenemos a nuestro santo José Gregorio Hernández, él se fue a estudiar a Francia. Y así tenemos a Cajigal y muchos otros grandes pintores fueron a recalar a Francia a formarse allá. Si hacemos un poco como un árbol con raíces y frutos, bueno, aquí tenemos la enseñanza mutua, a Spencer, tenemos a Lacroix, tenemos a Legendre, tenemos a Vallejo y sus obras, y tenemos producciones y personajes aquí. Rojas, tenemos a Cajigal, tenemos libros como La aritmética razonada de Chandía y otras obras. Es decir, si uno podría hacer un árbol simplemente a título de ejemplo para que se vea que de esos frutos sí salieron, de esas raíces sí salieron frutos, y si uno sigue la historia, consigue frutos más jugosos todavía. Y para no alargar más y esperar, digamos, preguntas y comentarios, bueno, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, profesor Walter, muchísimas gracias por su participación. Vamos a estar atentos a las preguntas de la audiencia. A mí me surgieron o sea, Ajá. algunas ideas. Bueno, me llama la atención el tema de la incorporación del sistema métrico decimal. Usted lo comentaba para la fecha de Ajá. 1857 y pensaría entonces que esa sería una de las influencias de la matemática en la vida social del venezolano. Correcto. Exactamente, porque eso cambió el comercio, pero ahí hay que hacer una aclaratoria, a pesar de que se aprobó ahí y se hicieron luego leyes en la época de Gómez, entrado el siglo XX, hubo que insistir en eso porque la gente estaba demasiado acostumbrada. Venezuela era un país esencialmente rural, eh, cambiarle al campesino sus leguas, sus arrobas,
y toda esa cantidad, las varas, eh, eso era muy, muy difícil cambiar esa mentalidad porque la gente aprendía no en la escuela, eran gente analfabeta que aprendían socialmente el mínimo de matemáticas para poder vender sus productos, para medir. Yo viví tiempo, a pesar de que mi apellido suena muy, muy europeo y demás, ¿no? Pero yo me crié en buena parte en el campo y conocí al campesino y el campesino incluso tenía un, un gran ojo para hacer cálculos aproximados viendo un terreno, ¿verdad? Él, por ejemplo, podía decir, viendo un terreno, aquí cultivando maíz, se cosechan tantas fanegas de maíz, por ejemplo. O veía una res y decía, esa res en pie son tantas arrobas y sacrificadas tantas arrobas. Y esa es la manera en que, o para la distancia, decía, mira, de aquí hasta tal sitio, esos son tantas leguas. Y entonces, claro, el sistema, cambiar eso fue poco a poco a través del comercio y hasta que se fue implantando. Pero sería un tema de investigación todavía, tú que estás con la alfabetización matemática, porque hoy en día tenemos una mezcolanza grande. Oficialmente el sistema métrico, pero tú ves muchos productos comerciales, incluso producidos en Venezuela, y tienen unas medidas extrañas. Siguen siendo métricas, pero las cosas que antes se vendían por 1 kilogramo el envase, ahora hay 900 gramos, 800 gramos. He visto cosas de aceites de 850 mililitros y uno dice, bueno, ¿y esa medida dónde sale? Pero también hay muchas cosas que están hechas en libras. Te dicen tal cosa 450 gramos, 54 gramos. Entonces uno no entiende eso. Entonces hay esa mezcolanza. Por la influencia y la dependencia tecnológica de Estados Unidos, mucha de la parte comercial, las tuberías, si uno va a una ferretería, uno dice, dame un tubo de media, pero a lo mejor el Ah, ferretero no sabe media qué, que eso está dado en pulgadas. Y las llaves de los mecánicos, salvo que el vehículo sea europeo, están dados una llave de 3/4, de media, de 1/4, todo eso está dado. Es decir, que nosotros tenemos un híbrido ahí muy extraño. Y todavía